12:05. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos. Esta es nuestra primera conferencia de nuestro ciclo de septiembre. Es el tercer ciclo que tenemos de aquí en Fundación Global para el Desarrollo Sostenible, que es su casa, es un espacio para todos ustedes, para poder dar a conocer estos temas que son tan relevantes y de tanto interés y de tanta importancia hoy en día para nuestro planeta, no solo en América Latina, que somos la mayoría que escuchamos acá, sino en todo el mundo. Esto es muy, muy importante. Nos alegra muchísimo tener a gente de diferentes países. Bienvenidos todos, esta es su casa. Y pues déjenme comentarles brevemente unas instrucciones antes de iniciar. Pues el día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Luis Aguirre Torres, quien nos estará hablando sobre cambio climático y la inesperada virtud de la ignorancia. Va a ser una plática muy, muy, muy interesante, esperemos que les guste muchísimo. Y bueno, les vamos a pedir dos cositas brevemente. Una, que tengan sus cámaras y sus micrófonos apagados, por favor, para que tengan el mejor sonido, la mejor conexión, no saturar nuestro ancho de banda, para que todos podamos escuchar a nuestro ponente, el doctor Luis Aguirre, sin ningún problema, sin ninguna interrupción. También les vamos a pedir que todas sus preguntas las hagan llegar por medio del chat, por favor. Ya vieron aquí donde estuvieron mandando saluditos, aquí del lado derecho inferior. Ahí pueden estar haciendo llegar todas sus preguntas a lo largo de toda la conferencia, sin embargo, las vamos a hacer hasta el final de la misma. La conferencia va a durar unos 45 o 50 minutos y luego vamos a dar paso a esta sección de preguntas y respuestas que va a durar unos 10, 15 minutos, dependiendo cómo vayamos de tiempo. Entonces, durante todo momento, ustedes pueden hacer llegar sus preguntas aquí por medio del chat. Y bueno, antes de iniciar, antes de presentar al doctor Luis Aguirre, déjenme cederle la palabra a nuestro queridísimo doctor Fernando García Villanueva, quien es el fundador de nuestra asociación civil. Adelante, doctor. Muchas gracias, Sofi. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, según el lugar donde nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros en esta nueva serie, en este nuevo mes de septiembre con el tipo de trabajo que hemos venido realizando. Hoy para nosotros también es un gran gusto contar con el doctor Luis Aguirre Torres. Ya escucharán ustedes también la calidad de su trabajo ahora con la exposición. Y como les comentaba Sofi hace unos minutos, la Fundación Global para el Desarrollo Sostenible, uno de sus fines principales es invitarlos a ustedes a que participen con nosotros. Esta es su casa, este es un trabajo global para todos y en lo que nosotros podamos apoyarlos a través de este sistema, pues darnos a conocer ustedes los problemas, las situaciones que se presentan en cada una de las regiones del continente o del mismo país, para que podamos conocer y entender todo este tipo de situaciones. La Fundación se ha dado la tarea de presentar extraordinarios ponentes, como ustedes lo han visto, y el día de hoy no es lo menos. Hoy tenemos también al doctor Luis Aguirre con toda una enorme calidad, conocimientos en la materia. Muchas gracias por su presencia. Sofi, te dejo los micrófonos para que presente al doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues déjenme ahora sí presentarles a nuestro superponente del día de hoy, el doctor Luis Aguirre Torres. Déjenme leerles su semblanza para que lo conozcan ustedes un poquito. Miren, pues les cuento que el doctor Luis Aguirre Torres es presidente y director general de Green Momentum Inc., la cual es una empresa de inteligencia, innovación y política pública especializada en cambio climático y tecnología limpia. Es el primer mexicano en ser reconocido por la Casa Blanca como campeón del cambio por su trabajo promoviendo la innovación social y ambiental en México y Latinoamérica. También es reconocido como emprendedor de alto impacto en 2015 por el presidente Obama durante su visita a México y como líder en innovación sustentable en 2016 por la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. Es cofundador de Cleantech Challenge México. Es una aceleradora de empresas verdes que es la más grande de América Latina, financiada parcialmente por la ONU y el gobierno de Estados Unidos, y de Cleantech Labs, el primer centro de innovación en tecnología dura sustentable en México. Hasta 2019 fue presidente del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Energía Limpia, consejero presidente de Energía y Sustentabilidad del Consejo México-Estados Unidos para la Innovación y el Emprendimiento, así como miembro del Consejo de Directores de la Red Global de Innovación Sustentable. Es ingeniero en computación por la UNAM, maestro en ciencias y doctor en ingeniería por University College of London. Doctor Luis, ya me pidió que lo tuteáramos. Bienvenido, adelante. Déjame darte acceso para que puedas compartir tu presentación. Yo voy a apagar mi cámara, Luis, pero voy a estar aquí al pendiente todo el tiempo para asistirte en lo que tú necesites.
Pues primero que nada, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, es un placer conocer un poco más de la fundación, porque creo que el trabajo que están haciendo es fantástico y es indispensable para lo que realmente queremos lograr. El día de hoy, pues me honran con esta invitación de poder estar aquí con ustedes y presentarles un poco sobre la visión que tenemos en la organización que represento sobre lo que es el cambio climático. El título es Cambio climático y la inesperada virtud de la ignorancia. Yo espero que el título les haga sentido hacia el final de la plática, y si no, pues también lo platicamos un poquito más adelante, ¿no? Rápidamente solo les quiero comentar un poco más sobre nosotros, sobre quiénes somos en Green Momentum y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y acá podría decirles, podría meterles todo un rollo técnico, inspirador y demás, pero la realidad es que conforme pasa el tiempo, yo estudié ingeniería, las personas que fundaron Green Momentum conmigo estudiaron finanzas, estudiaron ingeniería mecánica, pero en realidad llegó un punto en el que veíamos el mundo y nos dábamos cuenta de que el mundo podía ser mejor de lo que era. Nos dábamos cuenta de que había un problema del que poco se estaba hablando, aunque ya afortunadamente había mucha conversación al respecto, pero que era menos de la que se necesitaba, y en ese momento empezamos a determinar que teníamos que hacer algo por el cambio climático. Fundamos Green Momentum en el 2008 en California, estábamos en Silicon Valley en su momento, y decidimos crear una organización que se convirtiera en algún momento en un punto de referencia entre lo que se refiere a cambio climático y energía limpia, no solo en México, sino en Latinoamérica de manera general. Mucha de nuestra experiencia venía del área tecnológica, sin embargo nos dimos cuenta que la pieza fundamental de rompecabezas también es la política pública. No puede haber innovación, puede haber inversión, pero si no hay una política pública bien guiada que realmente nos permita combatir los efectos del cambio climático, entonces no podemos hacer nada. Entonces surge Green Momentum como un think tank de política pública que después expande un poquito a trabajar en áreas de innovación, de emprendimiento, pero siempre enfocados en el cambio climático, ya que para nosotros, y sé que para muchos de ustedes, el cambio climático realmente representa el reto más importante que nuestra generación y las siguientes generaciones van a enfrentar. Cuando trabajas en cambio climático es muy interesante y a veces es muy difícil, porque realmente pareciera que el final está cerca. Trabajar en cambio climático es no dormir, es estar todo el tiempo revisando noticias, es estar todo el tiempo escuchando los que creen, los que no creen, pero casi siempre la forma como lo representamos es a través de las tragedias que se están causando a partir de esto, ¿no? Los fuegos que en este momento están, los incendios, perdón, que en este momento están en California, cómo estamos, cómo se está subiendo el nivel de los mares, cómo está cambiando todo, ¿no? Realmente, y lo único que hacemos es leer este tipo de noticias. Entonces, uno se va a la cama todos los días pensando, ojalá pudiera saber menos de este tema, ¿no? De ahí viene esa inesperada virtud que tiene la ignorancia sobre algunos temas que quizá nos permite dormir tranquilos, y quizá habrá algunas personas que prefieran vivir en esa ignorancia, pero realmente creo yo que es importante siempre poner atención a estas cosas. Lo que pasa es que sí, realmente está peor la cosa y cada vez se pone peor, y de repente jugamos contra Chile y pues se pone todavía peor, ¿no? Entonces, no, realmente cuando estamos pensando en cambio climático, vemos muchas cosas, pero este año 2020 ha sido un año terrible, ¿no? Un año donde una pandemia ha amenazado al mundo y ha cambiado para siempre la forma como nos relacionamos como seres humanos, como nos relacionamos con la tecnología, como nos relacionamos con muchísimas cosas. Y si a eso le agregamos los disturbios sociales que existen en México, en el resto del mundo en este momento, nos damos cuenta que estamos viviendo uno de los años más interesantes y que para siempre va a quedar en la memoria de todos nosotros. Con un poco de suerte este va a ser el peor año que vivamos, ¿no? Pero realmente es eso, y después vienen las consecuencias, ¿no? Las consecuencias económicas, por ejemplo, de la pandemia, de los disturbios sociales que hay en México, y en el mundo en este momento. Por ejemplo, se estima que aproximadamente son 1.5 trillones de dólares que se van a perder económicamente a partir de esto, ¿no? Curiosamente, cuando te enfocas a cambio climático, que te la pasas diciendo el costo del cambio climático es altísimo, ahorita tenemos un referente, ¿no? Si vemos que ese 1.4 trillones de dólares que va a ser el efecto económico negativo que vamos a tener a partir de la pandemia, y lo relacionamos, se estima que
en los próximos 20 años el costo del cambio climático va a ser 2 veces eso. Entonces, regresamos al punto, 2020 ha sido un año muy difícil, pero venimos hablando de cambio climático como uno de los principales retos, una de las principales tragedias que está viviendo el mundo. Y si en este momento vemos el COVID, los disturbios sociales, la recesión económica, el cambio climático, estamos hablando de una devastación económica, pero también estamos hablando de que existe la posibilidad de hacer algo al respecto, desde el punto de vista de la pandemia, a lo mejor es usar un tapabocas, desde el punto de vista económico, a lo mejor son incentivos, pero desde el punto de vista de cambio climático es acción. Simplemente hacer algo, ¿no? Realmente es importante siempre pensar un poco positivamente, es darnos cuenta de todo lo que está pasando. Sin embargo, tenemos que pensar positivamente y ver hacia adelante. En diciembre del 2017 pasó algo muy interesante. 2017 fue un año difícil, porque fue un año donde empezaron las manifestaciones neonazis en Estados Unidos, fue un año donde se publicó el quinto reporte de cambio climático, donde básicamente nos decían, nos quedan 30 años de vida en este planeta, ¿no? Fue un año difícil y una vez, el 23 de diciembre específicamente del 2017, cuando todo parecía estar muy mal y yo personalmente estaba con un amigo que estaba pasándola muy mal en ese momento en California, pasó esto, ¿no? Volteamos al cielo de repente sin saber qué estaba pasando y vimos una explosión que iluminó el cielo de una forma increíble, ¿no? Esta explosión, esto lo que causó fue que todos volteáramos hacia el cielo. Después de estar viendo al piso, de estar viendo a otro lado, volteamos hacia el cielo y nos damos cuenta de que al mismo tiempo de que todas esas cuestiones que nos atormentan, que nos hacen pensar que el final está cerca, al mismo tiempo hay alguien que está tratando de cambiar las cosas a través de la innovación y a través de hacer cosas que hace unos años parecían completamente imposibles, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, pensemos positivamente, al final, ¿qué más puede pasar, no? Sí es cierto que el 1 de septiembre, hace un par de días, pasó un asteroide muy cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿qué más puede pasar un asteroide, no? Pero en realidad hay que pensarlo también con ciencia, ¿no? La probabilidad de que un asteroide nos pegue en la Tierra es del 0.002%, que ciertamente es mayor a la que algún día gana el Cruz Azul, realmente un campeonato en serio, pero al final lo que tenemos que pensar realmente es que tenemos que concentrarnos en salvar esto que está frente a nosotros en este momento. Esta pelota azul tan hermosa que vemos todos los días y que a través de nuestra actividad económica, nuestra actividad como seres humanos, estamos continuamente dañando. Lo que tenemos que empezar a hacer es encontrar una forma en que podamos rescatar y podamos devolverle la forma natural al planeta en el que vivimos. Y si tenemos que empezar a asignar culpas, podemos empezar con este chamaco que está en la pantalla, ¿no? Este cuate que está en la pantalla se llama Yoshi, nació el 31 de octubre del 2011 y oficialmente fue determinado como la persona 7,000 millones del planeta. Eso es, imagínense la responsabilidad, ¿no? Ay, ¿qué tal? Mucho gusto, eres la persona 7,000 millones, eras de los principales responsables de la sobrepoblación mundial. 7,000 millones de personas, realmente ahorita estamos hablando de 7.8 mil millones de personas que habitan nuestro planeta, 7.8 mil millones de personas. Y estamos hablando que de todos esos hay una quinta parte que se dedican a la agricultura, el sector que va a ser principalmente afectado por el cambio climático y que está haciendo ya desde ahorita, pero que se estima que el efecto del cambio climático va a ser devastador en los próximos años si no hacemos algo. También vemos que de estos 7.8 mil millones de personas que habitan el planeta, 2,000 millones son demasiado jóvenes para trabajar, pero van a ser los que van a vivir en el mundo en el que vamos a dejar nosotros si no hacemos nada al respecto. Existen cerca de 1,000 millones de personas que entre desempleo y entre ser emprendedores la están pasando muy complicado este año en particular, ¿no? Entonces, es cuando dices de hacer algo al respecto. Esta idea de la sobrepoblación y la relación que tiene con el cambio climático, con la capacidad de alimentarnos, con los cambios en la agricultura, no es nueva. En 1798, estamos hablando de hace más de 200 años. En 1798 se escribió el ensayo sobre el principio de la población, donde habla Malthus, Thomas Robert Malthus nos habla de que se espera que la población empiece a multiplicarse por 2 cada 25 años, mientras que nuestra capacidad de alimentarnos va a continuar creciendo de manera lineal. En 1798 alguien levantó la mano y dijo, tenemos un problema porque nos estamos reproduciendo muy rápido. Hay mucho amor entre las personas y realmente pocas oportunidades para alimentarnos. Justamente un siglo después surge un libro que se llama La luna de ladrillo,
donde en ese momento había una población de 1.2 mil millones de personas. Ya habían pasado 100 años de que alguien había levantado la mano y que había dicho, oye, hay un problema con sobrepoblación. Y en este libro, Edward Everett Hale habla de que es importante que empecemos a pensar en nuevas formas de vida, ¿no? Y en este libro, aunque sea de ciencia ficción, ya está hablando de que vamos a tener que crear una luna de ladrillo, donde vamos a tener que mudarnos y desde donde vamos a tener que apreciar el planeta en el que el día de hoy vivimos, ¿no? Curiosamente, exactamente 100 años después de la publicación de este libro, cuando en el mundo hay 3.6 mil millones de personas, es cuando aterrizamos en la Luna. 100 años después aterrizamos en la Luna y seguimos con la misma preocupación, seguimos avanzando en la innovación. Desde el primer ensayo sobre población hasta el momento que aterrizamos en la Luna ha habido innovaciones sensacionales. Llegamos a la Luna, aterrizamos en la Luna, sin embargo, todavía no teníamos una solución para el cambio climático. Y en ese momento, justo en esa época, en los 60, en 1968, es donde Paul Ehrlich, un doctor, biólogo economista de la Universidad de Stanford, publica el libro que para mí representa la historia de terror más importante que he leído en toda mi vida, ¿no? Ese libro se llama La bomba poblacional. La bomba poblacional de lo que habla es, ciertamente desde hace 200 años hemos estado hablando de cómo estamos creciendo como población y de cómo nuestra capacidad de alimentarnos no está creciendo de la misma manera. Pues en 1968 Paul Ehrlich publica que realmente ya no existe la capacidad de alimentarnos. De hecho, de manera muy específica, dice, países como México, como India, como Pakistán, no tienen la capacidad de alimentar a su población. Y ahí es cuando dices, la inesperada virtud de la ignorancia cobra un valor especial, porque la gente que puso atención, la gente que estudiaba esto, empezó a preocuparse por el fin del mundo, literalmente por el fin del mundo en 1968. Pero pasa algo extraordinario y eso nos dice también, bueno, 2020 es un año complicado, pero quizá podemos salir porque precisamente en un universo paralelo en México ocurre algo fantástico, extraordinario, que para poder entenderlo me tengo quizá que regresar algunos años, me tengo que regresar a 1950, cuando una persona, un agrónomo que acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Minnesota, que se llama Norman Burlock, decide mudarse a México, financiado por la Fundación Rockefeller, para montar un centro de investigación sobre agricultura en la Universidad de Chapingo, y empieza a trabajar en Texcoco, en México. Y esas son de las historias más extraordinarias y de las, si somos, sé que hay una audiencia internacional en este momento, pero quiero platicarles de este elemento de gran orgullo que se produjo en México en los años 60. Norman Burlock llega y empieza a trabajar con semillas, empieza a trabajar específicamente con trigo. Y empiezan a desarrollar una variación de trigo que se conoce ahora como el trigo enano o el trigo de Chapingo. Este trigo, esta variación de trigo permitía triplicar la producción de trigo. Y esto, el momento en el que esta innovación llega en Texcoco, en la Universidad de Chapingo, en México, es precisamente el mismo momento en el que Paul Ehrlich publica La bomba poblacional y que dice que ya no hay suficiente tierra cultivable en el mundo. Y Norman Burlock lo que hace es, si no hay suficiente tierra cultivable, cultivemos más en la tierra que tenemos, ¿sí? Empecemos a trabajar y pensemos cómo podemos alimentarnos, pero empezamos a utilizar la innovación. Justo cuando esto pasa es algo interesantísimo, porque en 1965 empieza la guerra entre India y Pakistán por el territorio de Kashmir. Efectivamente, la profecía de Paul Ehrlich en La bomba poblacional se empieza a cumplir, porque la gente empieza a pensar, ya no hay suficiente tierra cultivable. India y Pakistán, que habían sido señalados como los principales países que iban a tener ese problema en algún momento, empiezan ya a pelear por territorio. Y pasa algo extraordinario. Norman Burlock en Texcoco, con sus becarios, con los estudiantes de la Universidad de Chapingo, deciden enviar pruebas, muestras del trigo enano que habían cultivado y que habían creado en la Universidad de Chapingo, y deciden mandarlo a India y a Pakistán para que lo prueben, para que vieran si de esa manera podían alimentar a su gente. Lo que sucede es que en ese momento, por la guerra, sus semillas se quedan atoradas en el puerto de Los Ángeles, y viene quizá una de las cuestiones más heroicas y más interesantes por las que hemos pasado como seres humanos. Norman Burlock agarra literalmente su maleta, lo llena de semillas, se sube en avión, llega a India, llega a Pakistán, ya con el primer ministro, le dice que hay unas semillitas para ver si puedes hacer algo con eso. Para no hacerles la historia más larga, al final lo que sucede es que gracias al esfuerzo de Norman Burlock, que iniciara en 1943 con un doctorado, 1950 mudándose a México, trabajando durante
cerca de 15 años en la modificación genética del trigo, logramos desarrollar una versión del trigo que hizo que México dejara de importar trigo para convertirse en los principales exportadores de trigo de todo el planeta. Logramos alimentar a India y Pakistán. Es más, en 1970 le dan el Premio Nobel de la Paz a Norman Borlaug por haber logrado evitar la guerra entre India y Pakistán por el territorio de Kashmir. Son de las cosas más interesantes que nos deben dar también de alguna manera esperanza hacia adelante, ¿no? Porque aquí en México en 1965, 67, 68 desarrollamos la solución para salvar 1,000 millones de vidas. De hecho, Norman Borlaug, quien muriera la década pasada, fue enterrado en Minnesota y en su tumba dice, sí, claramente dice, responsable de haber salvado 1,000 millones de vidas. Entonces, por un lado, los que trabajamos en este tema sí tenemos que pensar, la cosa es terrible, está pasando muchísimas cosas y es complicadísimo buscar una solución. Sin embargo, las soluciones existen. Lo que requiere es muchísimo trabajo, requiere unión, requiere de alguna manera trabajar juntos en estas soluciones. Y esto me lleva a que los años 60 fueron, y lo comparo porque en los 60 precisamente hubo depresión económica, hubo disturbios sociales, pero hubo grandes avances y avances importantísimos. Además de Norman Borlaug, además de aterrizar en la Luna, tuvimos un momento en la historia que cambió todo para siempre. Y fue el momento en el que Robert Hunter, junto con dos de sus mejores amigos, deciden formar el Comité No Hagas Olas. El Comité No Hagas Olas realmente se conforma de una bola de personas que estaban en contra de las pruebas nucleares que estaba haciendo Estados Unidos en el territorio de Alaska. De hecho, en 1971, Robert Hunter se sube a un barco junto con sus amigos y deciden navegar desde Vancouver hasta Alaska para tratar de detener a Estados Unidos de hacer una prueba nuclear en ese momento. Entonces empiezan a ir, pero la historia está sensacional. Aquellos que no la conozcan, los invito a que busquen un poco más de esto porque realmente no llegan, realmente pasan por muchísimas cosas para poder llegar en su barco desde Vancouver hasta Alaska para pararse enfrente del Departamento de Defensa de Estados Unidos y evitar que hagan una prueba nuclear y simplemente no pueden hacerlo. Entonces, cuando regresan completamente derrotados, llegan finalmente al puerto de Vancouver y descubren que hay miles de personas esperándolos ahí. Y estas miles de personas lo único que hicieron fue enterarse de que había alguien que tuvo la suficiente fortaleza, voluntad y que de alguna manera la valentía para poder pararse frente al ejército de Estados Unidos e evitar una guerra. Robert Hunter regresa, no se da cuenta de lo que acaba de lograr y es cuando empieza a dar ese primer discurso que cambia todo para los que somos ambientalistas. Porque lo que dice es, lo que ellos hicieron fue intentarlo, pero todavía no habían acabado. Y no iban a acabar ni ese año ni el siguiente. Iban a continuar luchando, no solamente contra la proliferación nuclear, sino también todas esas injusticias contra el planeta mismo que estábamos promoviendo. Y es más, dice, el barco en el que nos fuimos se llama Greenpeace, entonces decide que va a nombrar esta nueva organización que iniciara como el Comité No Hagas Olas, como la organización Greenpeace, y a partir de ese momento le da vida al movimiento ambientalista moderno y a partir de eso organizaciones como Green Momentum y como muchas otras empezamos a buscar una solución al problema con distintas metodologías y con formas distintas, pero realmente empezamos a buscar una solución. En 1960 nos da Norman Borlaug, nos da el movimiento ambientalista moderno y nos da el concepto de la bomba mental. El concepto de la bomba mental es una de las herramientas más poderosas que tenemos los que nos dedicamos a combatir los efectos del cambio climático y en general las injusticias contra el planeta. Porque lo que dice Bob Hunter después de su prueba fallida, de su intento fallido de detener las pruebas nucleares en Alaska, es que lo más importante es que la gente vea un esfuerzo titánico, que vea que lo que estamos haciendo importa y en ocasiones, en su caso, más que su vida misma. Esta foto que tenemos aquí le dio la vuelta al mundo cuando se paró enfrente de un tanque que estaba, un rompehielos que estaba tratando de llegar a la zona donde podían cazar focas, ¿no? Entonces, realmente los 60 nos dio origen a un nuevo movimiento. Y aquí quiero ir a un poco más acá, porque después de los 60 hubo muchísimas cosas, pero uno de los lugares en el mundo donde se centró el movimiento ambientalista fue en el Amazonas. En el Amazonas, donde lo que estábamos buscando realmente era corregir muchas de las cosas que estaban mal y que representaban muchísimo de lo que podíamos hacer. Hay un libro que una vez más les recomiendo que lean un día, que escribió Monterrey, que era un reportero del Washington Post y del San Francisco Chronicle. Lo que él hizo fue visitar un día Brasil y se enteró de una de las historias más extraordinarias que de alguna manera creo que nos pueden ayudar a entender lo que tenemos que hacer el día de hoy, aquellos que estamos interesados en combatir el cambio climático. Este libro se llama El último de la tribu y la historia se las cuento rapidísimo.
Marcelo dos Santos es la persona que trabaja para el gobierno de Brasil, que está encargado de detectar nuevas tribus que existan, que estuvieran todavía sin detectarse y que vivan en el Amazonas. Y esto, porque estamos hablando que por ahí de los 90s y lamentablemente actualmente con lo que está pasando en Brasil, por ahí de los 90s era permisible la tala de árboles para el desarrollo urbano en el Amazonas, ¿no? Entonces empezó a avanzar la mancha urbana de manera muy agresiva sobre el Amazonas. Pero un día alguien le reporta del equipo de Marcelo dos Santos, le reporta que se vio a una persona de una tribu que quizá no había sido detectada por el gobierno de Brasil. Detienen en ese momento todo lo que estaban haciendo, el avance que estaban teniendo con la tala de árboles, y lo que hacen es ir a investigar. Y cuando llegan a investigar encuentran que hay una casa, justo donde terminan los tractores, donde terminaba todo lo que estaban haciendo para seguir construyendo, hay una casa. Una casa que había construido definitivamente alguien aborigen, alguien que vivía en el Amazonas. Y cuando entran se dan cuenta que esta casa lo único que tiene es un hoyo en medio, no tiene nada más. Entonces, no saben qué está pasando, detienen por un tiempo, pero no logran detener suficiente el avance de los que estaban talando árboles para construcción. Entonces, lo que les dicen es váyanse por otro lado. Y se van por otro lado y de repente llegan y hay otra casa. Encuentran otra casa y se dan cuenta que es la casa construida por la misma persona, las mismas personas que la anterior. Y empiezan a ver, y esta serie de construcciones lo que están haciendo es marcando una línea, diciendo prácticamente no puedes pasar. Y un día descubren que hay una persona que es la que está haciendo esto. Y se dan cuenta que representaba una tribu que ellos creían que ya había desaparecido completamente, que las habían exterminado. Entonces, empieza el gobierno de Brasil a buscar a esta persona y finalmente logra hacer contacto, pero es una de las experiencias que narran más difíciles del gobierno de Brasil, porque esta persona simplemente no conoce al mundo moderno occidental y realmente cree que los están atacando, porque lo único que él ha visto es que hay tractores que están tirando árboles y que están llegando a donde él vivía. Tratan de contactarlo por años y años enteros y finalmente le dejan un machete, le dejan comida y poco a poco esta persona empieza a tomar esas cosas. Y finalmente, cuando se dan cuenta que cada vez se trataban de acercar, él los atacaba, respondía de manera agresiva, se dan cuenta de que ellos estaban invadiendo su casa, invadiendo su espacio. Y prueba de ello eran cada una de las casas que él había construido. A finales de los 90s, se expide una ley en Brasil donde le dan 80 kilómetros cuadrados para que esta persona pueda vivir. 80 kilómetros cuadrados para que esta persona pueda vivir. Y dentro de esa ley se escribe que aunque esta persona en algún momento falleciera, esa parte se quedaba como área de conservación en el Amazonas porque era la zona donde vivía la última tribu de esta persona. Finalmente, lo que vemos en el Amazonas es que se marcó una línea y se marcó una línea muy clara a partir del cual ya no podían pasar aquellos que estaban desarrollando, tratando de desarrollar nuevos centros urbanos. Se dieron cuenta de que había forma. Una sola persona detuvo el avance respaldado por millones de dólares para continuar talando todo el Amazonas. Ahí es donde marcamos una línea y esa parte nos debe de inspirar porque ahí simplemente tenemos que marcar esa línea, tenemos que decir hasta aquí, ya no se puede más, tenemos que parar en este momento y tenemos que empezar a pensar nuevas formas de convivir con la naturaleza. La bomba mental original de Bob Hunter es la misma bomba mental que esta persona produjo. La bomba mental que de alguna manera Greta produjo cuando estuvo en el Summit de Acción Climática del 2019 o cada vez que vemos que se está derritiendo el hielo en la Antártica. Este tipo de imágenes existen en este momento y en algún punto, a lo mejor en 1969, a lo mejor en 1998, lograron cambiar la forma de pensar de las personas. Sin embargo, el día de hoy, en el 2020, además de todo lo que está pasando, seguimos viendo noticias de todos aquellos que creen que los que estamos detrás del cambio climático somos parte de una conspiración gigantesca para quitarle el dinero a los ricos o que simplemente estamos inventando cosas, ¿no? Que queremos detener el progreso. Es una de esas cosas que dices, la bomba mental ya no basta, tenemos que hacer más. Lo que tenemos que hacer es organizarnos. Tenemos que organizarnos como sociedad, tenemos que organizarnos a través de fronteras. Tenemos de alguna manera empezar a trabajar y crear organizaciones como la Fundación misma y otro tipo de organizaciones que nos lleven a combatir el cambio climático de manera organizada, basado en ciencia, basado en todo lo que sabemos que podemos demostrar para que la gente deje de tomar las decisiones incorrectas y que nos ayuden en esta lucha que quizá vaya a ser en el largo plazo más importante que la lucha contra la pandemia, contra la devastación económica o que incluso los disturbios sociales que vivimos.
El problema que tenemos es que nuestro esfuerzo ha sido el mismo desde hace muchísimo tiempo. Si lo fuéramos a ver así con una gráfica científica, vemos que todos estamos tratando de hacer lo mismo, que todos realmente tenemos una idea de cómo hacer las cosas, pero ahí en medio de eso hay personas que están haciendo las cosas distintas y que están creando anomalías estadísticas, ¿no? Lo que nosotros llamamos. Y nos ponemos a ver, ok, no nos interesa entonces ya continuar haciendo los mismos esfuerzos, porque todos los que hacemos lo mismo, realmente estamos logrando pocos resultados. Pero hay algunos, como Norman Burlock, como Bob Hunter, que hicieron cosas completamente distintas en su tiempo. Son anomalías estadísticas, esas personas que de alguna manera están encontrando formas distintas de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no ponemos atención y le ponemos nombre a todas esas personas? Bob Hunter, Norman Burlock, pero hay otras personas que están haciendo las cosas distintas y que nos deben de inspirar para que hoy, en el 2020, empecemos una nueva forma de luchar contra aquellos que no creen en el cambio climático y que empecemos a atacar de alguna manera esas creencias políticas o económicas que van en contra de todo aquello que nos va a permitir continuar como humanidad dentro de 30 años. Entonces, quiero platicarles un par de historias más, porque son historias que realmente nos deben de ayudar a pensar cómo es que estamos viviendo y nos estamos relacionando con el mundo. Una de esas historias es la historia de José Miguel Sókolov. José Miguel Sókolov dio una plática a TED en algún momento que le llamó Guerrilla Marketing, pero es una de las historias más interesantes que vienen de Colombia. José Miguel Sókolov tiene una agencia de publicidad y es muy famoso porque ciertamente es una de las personas más creativas que existen en Colombia. Y un día suena el teléfono hace algunos años y le hablan y le dicen, te habla el presidente de Colombia, ¿no? Entonces él se queda pasmado y su equipo se queda pasmado porque no reciben ese tipo de llamadas todos los días. Entonces responden la llamada y es el presidente de Colombia diciéndole, oye, me han dicho que eres de las personas más creativas que existen en Colombia y pues quería decirte que quizá tú me puedas ayudar a combatir un pequeño problemita que tenemos con la guerrilla en el Amazonas en este momento. Entonces, José Miguel Sókolov responde con, no creo que yo pueda ayudar, yo me dedico a publicidad, ¿no? Yo no soy político, no soy guerrillero, no estoy en la milicia, o sea, realmente no sé a qué te refieres. Y dice, no, lo que necesitamos es pensar distinto, necesitamos creatividad. Tenemos un problema que está afectando a nuestra sociedad y que puede acabar con la sociedad misma si no hacemos algo. Ya no hemos encontrado una solución, quizá tú la puedas encontrar. José Miguel Sókolov en ese momento suspende todos los programas que tenía, todos los proyectos que tenía, junta a su equipo en su oficina y les dice, a ver, nos acaban de encomendar la misión más importante que vamos a tener en esta oficina y es tratar de acabar con la guerrilla que está acabando con Colombia. Entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que sabemos hacer? Y esa pregunta creo que es la pregunta que debe de definir todo lo que los que estamos aquí reunidos en esta llamada deberíamos de hacer pensando en que podemos hacer algo por este planeta, ¿no? Porque la pregunta que le haces es ¿qué es lo que sabemos hacer? Yo no me tengo que convertir en experto en la guerrilla, me tengo que convertir en experto en lo que hago y tratar de entender el problema. Entonces dicen, pues hacemos publicidad. Entonces, ok, ¿cuál es nuestro mercado objetivo? Los guerrilleros. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que terminar con la guerrilla. Ok, entonces empiezan a definir una de las campañas publicitarias más impresionantes y más importantes en la historia de la humanidad. Porque es esta que se llama Luces de Navidad, es la campaña que acabó precisamente con la guerrilla en Colombia. Lo que ellos deciden hacer en ese momento es, vamos a ponernos a pensar en qué es lo que más se sufre cuando estás en la selva, ¿no? Es donde viven los guerrilleros. Entonces alguien dice, bueno, parte del problema cuando estás en la guerrilla, entrevistan a exguerrilleros y dice, parte del problema es la nostalgia, es extrañas tu vida como era antes de la guerrilla. Entonces, okay, ¿y qué representa eso? No, pues que los papás, los abuelitos, la Navidad. Entonces José Miguel Sókolov dice, pues lo que vamos a hacer es vamos a crear una campaña donde vamos a llevarles Navidad en julio, vamos a llevarles Navidad a todos los guerrilleros que están en la selva. Entonces consiguen una serie de pinos gigantescos que se traen en Noruega y con helicópteros del ejército los vuelan, los ponen a la mitad del Amazonas, les ponen una planta de luz, les ponen lucecitas, les ponen esferas, ponen regalos abajo de los árboles y cuando van pasando los guerrilleros no se dan cuenta que de repente pisan algo y se prenden luces de Navidad, empiezan a oír villancicos y los guerrilleros súper sacados de onda, ¿no? Y empiezan a decir, ¿qué está pasando? Entonces se dan cuenta que hay un árbol de Navidad y abajo del árbol de Navidad hay un regalo y dentro de ese regalo hay una nota que dice, si en este momento terminamos con la guerrilla, todo va a estar perdonado, el gobierno está ofreciendo amnistía. Y eso empieza a dar resultados. Empiezan guerrilleros llevados por la nostalgia de la misma Navidad y haber visto una carta que decía todo está perdonado, podemos empezar nuevamente. Empiezan a salirse de la selva y empiezan a mermar de alguna manera las Fuerzas Armadas que vivían ahí.
Entonces José Miguel Sokoloff le habla de vuelta al presidente de Colombia y le dice, oye, creo que ya estoy acabando con el problema de la guerrilla. Y le dice, sí, pues no has acabado con ella, ¿no? La misión es acabar con esto. Entonces viene la segunda parte del programa Luces de Navidad, que es quizá de las más impresionantes, porque esto sí está grabado, y búsquenlo en YouTube porque está fantástico, está fabuloso todo esto. Dicen, ok, ahora lo que vamos a hacer es llevarles mensajes directamente de sus padres a los guerrilleros. Los guerrilleros en el Amazonas se movían por los ríos, no tanto por la selva. Entonces, lo que José Miguel Sokoloff dice es, pues vamos a llevarle un mensaje a los ríos. Entonces consiguen de esas bolas como de hámster, que cuando hacen contacto con el agua se iluminan, y van a los pueblos de donde sabían que venían los guerrilleros y consiguen fotos de ellos cuando eran chicos, consiguen mensajes de sus papás, de sus abuelos, los ponen en estas bolas y las echan todo a lo largo del río del Amazonas. Entonces, cuando los guerrilleros van por el río, de repente empiezan a ver que hay luces en el río, hay algo que está iluminándolo, lo levantan y ven una foto, y es una foto de ellos de chiquitos, de sus papás, de sus abuelitos, y empiezan a darse cuenta de que hay alguien que los extraña, y empiezan a darse cuenta de que lo que están haciendo quizá no es la forma necesaria en la que podían continuar sintiéndose personas y al mismo tiempo apoyar en el fin de la guerrilla. Entonces empiezan a salirse y llega un punto en el que la guerrilla tiene que contactar al gobierno de Colombia y decirle, ok, ya me mermaste mi fuerza de trabajo, tenemos que platicar. Para no hacerles el cuento largo, unos años después se firma un acuerdo de paz, otros años después, hace 3 años, son parte de los que representaban a la guerrilla 10 años antes, son parte del Congreso en Colombia. Las cosas empiezan a cambiar y sí, ciertamente no es todo lo que se hizo, hubo muchas cosas que se hicieron, pero fue una solución a un problema que estaba acabando y devastando completamente a todo un país. Y una persona que estaba completamente alejado del tema, que no se dedicaba a nada de eso, fue una de las principales personas en proveer una solución permanente a un conflicto armado. Entonces ahí es cuando dices, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros? Digo, yo soy ingeniero, de hecho yo soy ingeniero en computación, ¿qué estoy haciendo trabajando en cambio climático? Pues hay muchas cosas que he aprendido en la vida y eso me ha dado las suficientes armas para que al combinarlas con las armas de todas las personas que he conocido, podamos tener una propuesta coherente que nos ayude a combatir los efectos del cambio climático y a cambiar la visión que el mundo tiene sobre estas cosas. La última historia que les quiero comentar es la historia de un economista de la Universidad de Chicago que se llama Mir Kaminica, que es el autor de una teoría que se dedica a cuantificar la incertidumbre. Y en este momento, la cuantificación de la incertidumbre es uno de los principales problemas, porque incertidumbre fue nombrado por la Real Academia en Inglaterra como de la palabra del año del 2020. En este momento, incertidumbre es la palabra del año, nada más para que se den una idea del año en el que estamos viviendo. Entonces, de repente, la teoría económica de la cuantificación de la incertidumbre se convierte en una de las teorías económicas más importantes. Lo que Mir Kaminica desarrolla, junto con toda su bola de cuates en la Universidad de Chicago, es una forma de analizar la incertidumbre. Y la forma como lo hace es de la forma más divertida, porque desarrolla un modelo que le llama el modelo del suspenso y de la sorpresa, donde habla del el número de cambios que puede haber en una historia congruente. Entonces, por ejemplo, dice, cuando estudia uno las mejores películas de suspenso, normalmente existen 3 twists permisibles en la historia. Solamente puede cambiar completamente de sentido la historia 3 veces, porque a la cuarta la gente ya no lo cree, ya no hay sorpresa, ya lo que hay es burla. Entonces empiezan a analizar todas las películas, por ejemplo, películas como Coco, donde dice, lo más que se puede hacer es que para que esta película resulte interesante es que haya 3 cambios, ¿no? Entonces el primer cambio es que Ernesto Gómez, el principal mariachi del pueblo del niño, lo que se lo encuentra en la tierra de los muertos y después se da cuenta, el siguiente twist es que Ernesto fue el que asesinó a Héctor y después se da cuenta que Héctor es su papá. Los que no han visto Coco, les acabo de echar a perder la película, pero básicamente es demostrándoles que hay 3 cambios de plot en la película de Coco que hacen que la película sea al menos universalmente aceptada, pero considerada una de las mejores películas. Pero va de acuerdo, curiosamente, al modelo económico de incertidumbre que definió Emir Kaminica en la Universidad de Chicago. Cuando lo metemos ya en términos de cambio climático, tenemos ya los 3 twists en la historia del cambio climático mundial. Primero, creíamos que el cambio climático no era real, era algo que habíamos inventado los ambientalistas. Después vino Al Gore y nos hizo ver, no, sí es real, tenemos que hacer algo. Quizá no es nuestra culpa, pero bueno, ahí yo tengo otros datos, ¿no? Y después, los que creen si es real, si es nuestra culpa, pero principalmente de Estados Unidos, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Ya no tenemos espacio para un cambio más.
Este es el momento en el que tenemos que actuar, si no el mismo modelo económico, matemático que nos permite analizar cuándo las cosas funcionan y dejan de funcionar, no nos va a permitir ver que funcione. Si lo vemos desde el punto de vista de cambio climático, tenemos la aparición del hombre, tenemos la revolución industrial y tenemos la época actual. En este momento ya decidimos, es el tercer twist en la historia del cambio climático, que es donde se cruzan esa línea punteada y la línea amarilla, que es donde nos hace ver, en este momento es la última oportunidad que tenemos. Ya pasamos de no creer a creer, a volver a creer en el cambio climático. Esta es la última oportunidad porque nos quedan 30 años antes de que se produzca un cambio permanente de temperatura promedio en el mundo y que tenga efectos devastadores completamente en lo que estamos haciendo. Utilizando un modelo matemático desarrollado para entender la incertidumbre económica, podemos entender también que lo que estamos buscando en el mundo es finalmente una solución a uno de los problemas más grandes que vivimos. Pero quizá la aportación de Emir Kamenikar a todo esto, y con esto termino, no ha sido necesariamente este modelo de incertidumbre, sino su vida misma, que es un ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que hacer, sobre todo aquellos que estamos interesados en un mundo más justo desde el punto de vista ambiental, social y económico. Creo que la historia de Emir Kamenikar dice exactamente todo lo que nosotros tenemos que hacer, que deberíamos de pensar. Emir Kamenikar es serbio y una vez, hace ya como 10 años, NPR en Estados Unidos, la agencia de radio del gobierno, decidió hacer un programa especial porque se sospechaba que las teorías económicas de Emir Kamenikar iban a cambiar para siempre al mundo. Entonces, en algún momento quizá iba a ganar el premio Nobel. Entonces, deciden hacerle una entrevista y pues ahí lo van a entrevistar. Esto lo pueden encontrar en internet, está grabado, hay un programa que se llama This American Life donde está toda la entrevista que se hace con Emir Kamenikar. Pero básicamente llegan y le preguntan a Emir, cuéntanos tu vida, cuéntanos cómo una persona que nació en Serbia en época de guerra llega ahorita a Estados Unidos y desarrolla una teoría económica que podría cambiar todo. Entonces Emir empieza a platicar y decir, bueno, yo nací en Serbia, yo vivo con mi mamá, mi hermana, con mi papá, y un día estoy leyendo un libro que se llama La Fortaleza, estoy allá afuera de mi casa, tengo 9 años, y mi mamá me dice, acompáñame por la leche, me dijo, ¿no? Entonces pues Emir dice, vamos por la leche. Entonces va con su mamá por la leche y sale a pasear. Y en eso, cuando están del otro lado del río, escuchan una explosión y cuando voltea es su casa. Entonces, cuando Emir Kamenikar está contando la historia, el reportero se queda así, de ¿cómo que era tu casa? Y dice, sí, volteamos y pues mi casa explotó. Pero una de las cosas que señala el reportero es la perspectiva de Emir, ¿no? No dice, y explotó mi casa, nada más dice, bueno, pues explotó así como si fuera una ocurrencia normal, ¿no? Entonces le dice, ¿y qué hiciste? Bueno, pues mi mamá y yo tuvimos que ir a vivir al bosque. Entonces, ¿y qué pasó en el bosque? Bueno, estuvimos ahí unas semanas viviendo de lo que podíamos hasta que pasó un convoy de la ONU y nos llevó a un campo de refugiados. Entonces el reportero se queda así, pero ¿cómo vivieron ahí? Ah, pues muy mal, pero finalmente llegamos al campo de refugiados, ¿no? Entonces, una vez más, lo que resalta es la forma como esta persona está tomando en cuenta ese aspecto terrible de su vida, ¿no? Primero la explosión, la muerte de su padre y de su hermana, después vivir en el bosque, finalmente llegan al campo de refugiados. Y el reportero le pregunta, bueno, pues, ¿y qué pasó en el campo de refugiados? Y bueno, cuando estábamos ahí, pues no la pasamos muy bien porque éramos muchas personas, había enfermedades, pero estuvimos bien al final, mi mamá y yo. Y dice, entonces llegaron los gringos e hicieron una lotería y nos la ganamos nosotros y como resultado nos dieron una green card y nos convertimos en residentes gringos y nos mudamos a Atlanta. Y el reportero así como que, ok, pues qué padre, entonces, ¿qué pasó en Atlanta? Bueno, llegamos allá y pues yo no hablaba inglés y era muy complicado, ¿no? Pues sí me buleaban porque pues yo era como muy güerito y además no hablaba inglés bien y pues yo llegué a la escuela y no entendía nada, entonces era muy complicado. Y sí, bueno, ¿y qué pasó entonces? Bueno, ya que estaba en la escuela, cuenta Emir Kamenikar, ¿no? Ya que estaba en la escuela, la maestra un día dijo, oigan, para mañana necesito que me escriban un ensayo sobre lo que ustedes quieran. Entonces Emir regresa a su casa espantado y le dice a su mamá, mamá, me pidieron que escribiera un ensayo, pero yo ni siquiera hablo inglés, no sé de qué escribir, y la mamá le sugiere, ¿por qué no el libro ese que estabas leyendo de La Fortaleza, que ya estás traduciendo, pues vuélate el principio total? Entonces Emir Kamenikar agarra y escribe la introducción de ese libro, la traduce al inglés, que ya la tenía más o menos, y la lleva a la escuela y la presenta si fuera su ensayo. Entonces la maestra al otro día le llama a Emir y le dice, a ver, Emir, pasa al frente, por favor. Entonces Emir va con la maestra y le dice a la maestra, oye, este ensayo que escribiste, y Emir pues todo espantado, ¿no? Pensando, ya me cacharon, le dice, es el mejor ensayo que he leído en toda mi vida.
es lo mejor que yo he visto, creo que es una obra de arte y la verdad es que estoy muy sorprendida. Y Emir nada más se queda así como, no sabe decirle la verdad y decide no decírselo. Entonces la maestra, que está tan sorprendida con Emir Kaminica, le dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a una mejor escuela, porque no puedes estar en esta escuela tan mal. Entonces lo lleva, lo presenta con el director de otra escuela y le dice, este niño escribió este ensayo, es un genio, debería de estar aquí. Lo aceptan en esa escuela, le dan una beca, pero después llega a Harvard a reclutar temprano y se dan cuenta que está este chico que escribió este ensayo, se lo llevan a Harvard, donde estudia economía, estudia posteriormente un doctorado y el día de hoy está desarrollando una de las teorías económicas que están cambiando el mundo. Entonces, cuando ves la historia así, dices, wow, qué padre, y el reportero le pregunta a Mir, ¿cuál fue ese momento crítico que cambió para siempre tu vida? Y dice, pues fue el momento en el que la maestra me encargó que escribiera un ensayo. No el momento cuando vino la guerra a su pueblo, cuando explotó su casa y tuvieron que vivir escondidos en el bosque, no. Cuando la maestra le encargó, de alguna manera, que escribiera un ensayo y él no hablaba inglés. Entonces decide el reportero, pues voy a buscar a la maestra y se la voy a llevar de regalo a mí. Entonces le dedican unos meses, van, encuentran a la maestra famosa que le encargó el ensayo a Emir y la van a entrevistar. Y le dicen, oiga maestra, queremos llevarle a Emir Kaminica un regalo y queremos que usted vaya con nosotros como sorpresa porque él vivió mucho de chico, tuvo que salir de su casa por la guerra, vivió en un campo de refugiados, murieron su papá y su hermana, finalmente se mudó a Estados Unidos, pero su vida ha sido muy dura y queremos que usted pues fue una pieza fundamental. Entonces cuando le están comentando, la maestra dice, no, yo nunca les encargué ese ensayo. Es más, yo creo que Emir hablaba inglés muy bien, yo creo que todo lo que te dijo es mentira. En ese momento el reportero se da cuenta que mucho de lo que le dijo Emir, pues no era cierto necesariamente, ¿no? Entonces el reportero se enoja y dice, es que esto ya pasó de ser un perfil de alguien grandioso al perfil de una persona que miente. Entonces decide, le dice a la maestra, ¿por qué no me acompaña y vamos a buscar a Emir Kaminica? Se lleva a la maestra a la Universidad de Chicago, Emir lo recibe en su oficina y empiezan a platicar. Le dice, Emir, ¿te acuerdas que nos contaste tu vida y que nos contaste que la maestra te dejó un ensayo? Sí. Ah, bueno, pues aquí está la maestra, ¿por qué no nos platicas todo nuevamente? Entonces Emir empieza a contar su vida y le empieza a contar exactamente de la misma manera. Entonces la maestra lo detiene y le dice, no, Emir, yo nunca te encargué un ensayo. Y Emir, no, si usted me encargó un ensayo, por eso estoy aquí. Y empiezan a discutir entre lo que es verdad y lo que la maestra recuerda que en realidad pasó, que era que Emir no tenía problemas de lenguaje, no tenía problemas escribiendo, nunca le encargó un ensayo. Entonces empiezan los cuestionamientos de por qué Emir está mintiendo, por qué decide que lo que cambió su vida fue realmente la acción de una tercera persona y no lo que él podía o debía hacer en ese momento. Entonces Emir les dice, tengo una idea, vamos a mi casa a cenar. Y ahí platicamos un poco más sobre esto. Entonces van a cenar a la casa de Emir y cuando llega el reportero con la maestra a su casa, les abre la puerta Emir con su esposa y con su hija y le dice a su esposa y a su hija, ella es la maestra que me encargó el ensayo y que gracias a ella tenemos la vida que tenemos. Cuando estás escuchando esto en la grabación que aparece, te rompe el corazón porque te preguntas por qué está mintiendo, ¿no? ¿Por qué lo cachaba? Entonces se sientan a cenar y cuando están hablando, le dice el reportero una vez más en la cena, en frente de la esposa y de la hija, le dicen a Emir, por favor, platícanos tu vida nuevamente. Entonces empieza a contar su vida y la empieza a contar de la misma manera, igualita. Entonces llega al punto en el que le dice, y la maestra me encargó un ensayo, y le interrumpe el reportero y le dice, ¿por qué mientes? ¿Por qué dices que la maestra te encargó un ensayo cuando nunca te encargaron ningún ensayo, donde no tuviste que hacer eso? Y en eso la esposa de Emir los detiene y le dice, a ver, acompáñenme al estudio. Y se lleva al reportero y a la maestra al estudio. Y ya que están en el estudio, les dice, a ver, ¿quieren la verdad? Porque la verdad yo la conozco. Emir no salió a ningún lado. Estaba en su casa cuando llegaron los soldados y mataron a su papá y violaron a su hermana. Emir estuvo viviendo en el bosque y casi muere de hipotermia. Y cuando llegó al campo de refugiados, lo golpearon todos los días y casi muere de hambre y casi muere por sus heridas. Y cuando llega a Atlanta, lo bulleaban y era la persona más tímida. ¿Quieres que te cuente la verdad? ¿Por qué estás entrevistando a una persona como Emir Kaminica? ¿Lo estás entrevistando por lo que es, por lo que ha hecho? ¿O lo estás entrevistando por la forma de ver el mundo que le ha permitido cambiar para siempre la percepción que tiene del mismo y desarrollar una de las teorías económicas que va a traer equidad finalmente a este mundo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Seguir viendo el mundo por lo que es, con toda la tragedia, con todo lo que representa? Por ejemplo, en el 2020, ¿quieres ver al mundo como si fuera con el virus, como si fuera la devastación económica, los problemas sociales? ¿O podemos ver al mundo como lo que puede ser? Y esta es una decisión que nosotros como ambientalistas tenemos que tomar el día de hoy. ¿Cómo decidimos ver al mundo? ¿Decidimos ver al mundo por todos los problemas y a partir de ahí pensar que vale más ser ignorante en este tema? ¿O decidimos
voltear al cielo y darnos cuenta de que así como hay una persona, podemos haber muchas otras que podemos cambiar al mundo en ese momento, porque lo único que tenemos que hacer es imaginar el mundo que queremos y dejar de enfocarnos solamente en el mundo que tenemos. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Luis, qué excelente presentación y qué buen mensaje para terminar, me encantó. Muchísimas gracias. Pues nos están llegando comentarios acá, pues de tu presentación, nos dicen que excelente reflexión, excelente presentación, están todos pues impactados con estas personas que nos presentaste el día de hoy y pues nos comentan que están de acuerdo contigo, que es muy diferente el cómo vemos el mundo y cómo podemos actuar, cómo podemos cambiar nuestras percepciones y salirnos un poquito de la caja. Te mandan a felicitar mucho, excelente presentación. Y pues ya podemos dar paso a nuestras preguntas y respuestas, si nos permites, Luis. Ya nos hicieron llegar algunas. Mira, me gustaría empezar con esta. Nos preguntan que viendo tu perfil que te presentamos, tu semblanza, y viendo a las personas que tú nos presentaste ahorita, que han sido, como tú mencionabas, fuera de la gráfica, ¿no? Fuera de lo común, fuera de la estadística. ¿Qué es lo que tú ves en común que hace que estas personas que se destaquen? ¿Es algo de suerte o es alguna otra cosa de persistencia, de resiliencia? ¿Qué sería en tu percepción? Mira, yo creo que es un poquito de todo, pero esencialmente todos tenemos acceso a la misma información y todos vemos lo mismo. Y creo que hay una diferencia fundamental entre lo que vemos y lo que ponemos atención. Creo que muchas de las personas que han logrado cambios fundamentales en la vida y que han hecho de este mundo un mundo mejor o que continúan tratando de hacer de este mundo un mundo mejor, han decidido poner atención a algunos aspectos que la mayoría de las personas ignoran. Digo, poniendo un ejemplo quizá muy mundano, pero si tú vas en la calle, vas manejando y se te cierra alguien, lo primero que te viene a la mente es: este idiota se me cerró y va a causar un accidente. Nunca se te ocurre pensar, esta persona tiene prisa para llegar a un hospital. ¿No? Jamás se te ocurre pensar eso. Lo primero que piensas es lo negativo. También no viene a trabajar alguien que necesitabas que ese día estuviera contigo en el trabajo y no puedes completar un proyecto. Lo primero que piensas se quedó dormido o fue una decisión personal. Y no te pones a pensar que pasó toda la noche cuidando a alguien y no podía dormir, ¿no? Entonces, quizás esos ejemplos sean muy mundanos, pero al final refleja la percepción que tenemos del mundo. Puede ser la misma que el resto o puede ser distinta si decidimos poner atención a aquellas cosas que realmente importan. Y es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar porque es como ya vivimos en cierta inercia en este mundo, ¿no? Pero si ya nos detenemos y ponemos atención realmente, como decía ahí, ¿no? Esa imagen de voltear al cielo en vez del piso, y ponemos atención y después decidimos, bueno, yo lo que tengo es esto y con esto puedo producir un cambio, entonces puedes realmente hacerlo. Creo yo que lo que une a todas esas personas y a muchas otras más que afortunadamente he tenido la posibilidad de conocer, creo yo que es nada más eso, poner atención y decidirse actuar con las herramientas que tienes y tratar de producir un cambio de alguna manera. Claro, sí, estoy de acuerdo, Luis. Muy interesante. Mira, nos preguntan también sobre la historia que contaste de las guerrillas. Nos preguntan si entonces se podría resumir que a estos guerrilleros les faltaba como amor, les faltaba comprensión, y si esto del amor sería como uno de los ejes importantes para el cambio climático y el cuidado del planeta. Pues yo creo que al final todo y me encanta la pregunta porque sí es una de esas cosas interesantes, porque cuando te dedicas a esto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de negocios, generalmente no hay espacio para hablar. Todo lo que haces tiene que ver con el amor que le tienes al prójimo, a tu familia, a tus amigos, al mundo en el que vives, pero al final todo se reduce a eso. Todo se reduce a amor, a apreciación y a darte cuenta de que no todos la pasamos igual de bien o igual de mal, de que no todo lo que pasamos es permanente y que al final lo único que existe desde el momento que naces hasta el momento que mueres es eso, ¿no? Ese amor y ese vínculo que te da el pasar por esta vida. Entonces, en el caso de los guerrilleros, al menos como José Miguel Sócolos cuenta la historia, tiene que ver más con llevarles una imagen de lo que puede ser, de lo que pudo ser. Mucho, y ahorita lo estamos viendo, no solo en México, lo estamos viendo en todo el mundo. El mundo entero está invadido por una nostalgia, por
un tiempo mejor, un tiempo donde éramos quizá el principal productor de petróleo o el principal productor de algo o el que ganaba el mundial. O sea, realmente el mundo está invadido por esta nostalgia que nos lleva a algún momento, y sea cierta o no, o sea, realmente es una cuestión de perspectiva, ¿no? Pero el mundo está invadido por esta nostalgia por un tiempo mejor. Y estamos haciendo esfuerzos combinados por tratar, no de regresar en el tiempo, pero sí regresar a ese sentimiento, ¿no? De que estamos bien, de que estamos a salvo, de que vamos a salir de esta. Y creo que eso es al final lo que los lleva. O sea, la razón de la guerrilla en Colombia, digo, podemos discutir muchas cosas, pero al final era inequidad. Al final era un problema donde la situación social no era equitativa y había un problema palpable. Y eso llevó a la guerrilla, entonces llevarles y decirles, hubo tiempos mejores, podemos regresar a ellos. Y se dan cuenta que el camino que tomaron, que ya llevaban varios años, no es el camino que les va a llevar a ese tiempo mejor. Entonces, lo que hizo fue ponerles, de alguna manera, una opción, una alternativa más, ¿no? Enfrente. Y esa alternativa era, salte de la selva, vamos a platicar y encontremos una solución al problema. Y se encontró la solución, ¿no? Al final ya son parte del Congreso. Pero creo yo que al final es eso, sí es amor, pero también es darnos cuenta de que todos vivimos en esta nostalgia por un tiempo mejor, que quizá no regrese, pero que podemos crear de manera distinta. Ok, sí, muy interesante. Sí, sí es raro, ¿no? Platicar como de amor en estos contextos, pero igual yo creo que sí, como tú mencionas, no es todo, pero sí es una parte importante, incluso pues el amor con el que hacemos todas estas labores de los que estamos aquí escuchando, tú que nos estás dando tu ponencia, que te agradecemos muchísimo tu presencia, yo creo que sí es parte un poco de amor de parte de todos. Sí, y si me permites, sí, perdón. Rápido, creo que es fundamental, ¿no? Es imposible lograr un cambio trascendental en el mundo si le dedicas tu tiempo libre. Si simplemente cuando no está el programa que te gusta o cuando estás aburrido, o sea, si dedicas tu vida con la pasión que se requiere, daba el ejemplo de Norman Borlaug, ¿no? Norman Borlaug, que dedicó toda su vida a desarrollar una nueva variación de trigo que cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero pues, hay un costo asociado con todo eso, ¿no? O sea, realmente el costo es demasiado alto a menos que lo hagas por amor, que lo hagas con pasión, ¿no? Claro. Y eso es lo único que va a ayudarte a balancear las cosas. Claro, sí, de acuerdo. Pues vamos a seguir con las preguntas, Luis. Nos preguntan aquí desde el punto de vista de los educadores, ¿qué les podrías decir tú? O más bien desde tu punto de vista, ¿qué les podrías decir a los educadores para cubrir estos retos de cambiar los paradigmas respecto al cambio climático? Mira, yo creo que hay mucha información. Hay muchísima información. Hay alguna información que es veraz y otra que no lo es. La información se manipula de acuerdo a intereses políticos y intereses económicos. Y eso es lo que realmente es el principal obstáculo para que realmente como sociedad podamos encontrar una solución más permanente al cambio climático. También existe la idea de que la culpa es la culpa del cambio climático, y tampoco es así, ¿no? O sea, el cambio climático se está acelerando por la actividad humana, eso es cierto, pero el cambio climático es un ciclo natural. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se acelere el cambio climático? Y lo que tenemos que hacer es educar a la gente en estos temas. Y desde el punto de vista de los educadores es, uno, tenemos que hablar de estos temas porque tiene que ver con todo, ¿no? Una de las cosas, cuando lo ves desde el punto de vista empresarial, por decirlo así, nosotros creemos que el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema económico y social, ¿no? Entonces, si resuelves el problema económico, las ramificaciones sociales y las repercusiones ambientales van a ser positivas. Entonces, si empiezas a ver esto desde el punto de vista económico, vas a encontrar una solución, pero no todo el mundo lo ve así. Y no es la única perspectiva, hay otros que lo ven completamente distinto, como lo veo yo. Y creo yo que todas son permisibles. Pero lo que sí es que la gente tiene que saber que hay distintas opciones para interpretar la misma información. Y la gente tiene que estar... lo más difícil que puedes hacer como educador es... O sea, como educador no estás enseñándole a la gente a pensar, ¿no? O sea, no se trata de eso. La gente llega ya pensando. Lo que tienes que ayudarlos es a entender a qué deben de poner atención. Y esa es la pieza y la clave, la pieza fundamental y la clave de todo lo que estamos haciendo. Como educador, ya sea a nivel primaria, o universitario, o a nivel posgrado,
lo que tenemos que hacer realmente es ayudar a que la gente vea estas alternativas, ¿no? Entonces, no educas en cuanto a qué pensar, sino cómo interpretar lo que estás pensando y después entender cuáles son las alternativas que arroja este pensamiento. Ok, y mira, una pregunta muy relacionada con esto que nos platicas es, ¿qué consideras que debe pasar para que la gente salga de la ignorancia y decida actuar? Mira, la situación personal de todos es distinta y yo, por ejemplo, estoy en una posición, en una situación en la que puedo pensar en el cambio climático e hice de esto mi forma de vida. Yo a partir de esto como y pago la renta. Pero quiere decir que a partir de esto cobro. Yo cobro por mi asesoría en cómo combatir el cambio climático, ¿no? Es muy interesante porque hay gente que tiene que preocuparse más por comer y por pagar la renta que por el cambio climático. Y cuando les dices, ay, ponte a pensar en tus acciones, pues te lamentan porque realmente tienen preocupaciones muchísimo más apremiantes. Entonces, no es una cuestión de ignorancia, sino es una cuestión de equidad. Es una cuestión donde tienes que darle a la gente la opción de que pueda en algún momento pensar en este tipo de cosas. Y si no se pueden dar el tiempo, entonces los que sí podemos darnos el tiempo, tenemos que ayudarnos a ser parte de su vida esto. O sea, realmente una persona que se para a las 4 de la mañana y que tiene que subirse al transporte público durante 3 horas para poder llegar a su lugar de trabajo, para que después de 8 arduas horas de trabajo tenga que hacerlo, pero en vez de regreso a su casa, no hay forma que metas el discurso de cambio climático, el discurso de salvar al mundo. Sin embargo, puedes asegurarte que el transporte público que utilices es eléctrico y que no contamina, y que el lugar donde trabaja no genere residuos, y que el lugar donde trabaja la gente pueda pensar distinto, y que eso de alguna manera se contagie. Creo que esa es la forma como podemos. Entonces, hay una parte que es educación directa, donde puedes dar conocimiento, ayudar a interpretar ese conocimiento, otro donde lo puedes hacer de manera tangencial, pero hay lugares donde lo tienes que hacer simplemente cambiando el entorno. Y si pudiéramos hacer, y ahí es donde viene, tenemos que cambiar la forma de pensar en la agenda, o sea, tenemos que alterar la agenda política, pero también tenemos que cambiar cómo funcionan los consejos de administración de las grandes empresas, porque a partir de ahí baja hacia todos, ¿no? Ciertamente lo que hacemos aquí es grassroots, ¿no? O sea, a partir de aquí vamos a educar hacia arriba, pero de arriba hacia abajo también. Y cuando logremos hacer eso, en algún momento se va a juntar y vamos a estar bien todos, pero no creo que sea ignorancia necesariamente lo que domina, es simplemente la capacidad de poder enfocarse en estos temas, ¿no? Ok, sí, es esta tragedia muy sonada, ¿no? De entre países de vías de desarrollo y países desarrollados. El país desarrollado pues tiene todas las capacidades para empezar a enfocarse en sustentabilidad, en sus ciudades, en el desarrollo sostenible en general. Y el país que está en vías de desarrollo, pues como tú mencionas, está enfocado en otras cosas, ¿no? Tiene que resolver problemas de pobreza, problemas de crisis económicas, problemas en, pues de su sociedad, que son mucho más apremiantes o podrían parecer mucho más apremiantes que el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que realmente, pues, sin una cosa, sin la naturaleza no puede existir el humano y viceversa, ¿no? Bueno, viceversa no, pero sin la naturaleza no podríamos estar aquí. Y pues creo que sí es un punto importante que mencionas de la equidad, de la igualdad, de crecer como sociedad también, para poder ir disminuyendo estas brechas y poder ir enfocándonos todos en lo que es el desarrollo sostenible. Sí, es creo que, digo, lo que hace la fundación, por ejemplo, y me encanta el nombre de la fundación es Desarrollo Sostenible, ¿no? Y hay ese elemento que es la sostenibilidad, que no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos procurar un mejor mundo y cómo podemos asegurarnos que sea sostenible, que podamos continuar viviendo de esa manera? Y eso son de las cosas más difíciles, ¿no? Les puedo contar 1000 historias de personas que han dedicado 20, 30, 40 años a cambiar el mundo y algunos lo han conseguido y otros no. Pero realmente es complicado, ¿no? Como dices, hay distintas áreas de enfoque para todos y estas se derivan de nuestra situación personal como país. Sí, exacto. Las realidades son muy distintas para todos, incluso dentro del mismo país son contextos muy distintos. Estoy de acuerdo, Luis. Oye, y ahora nos preguntan sobre la pandemia. Esta es la pregunta del millón que pues todos estamos pues, tratando de hacerle sentido a todo lo que está sucediendo, ¿no? Nos preguntan, ¿tú crees o qué opinas tú de que haya mejorado la situación ambiental, la calidad de aire, en este sentido de que en la cuarentena muchos no estamos saliendo y podría haber menos deterioro ambiental? ¿Qué opinas tú en este aspecto? Digo, si lo ves estrictamente desde el punto de vista ambiental,
ciertamente la pandemia trajo una mejora incremental, ¿no? Ni siquiera realmente fundamental, incremental en las condiciones ambientales. Se siguió derritiendo el hielo, siguieron cambiando las temperaturas, subieron los niveles del mar, realmente no logramos un cambio permanente, fue un cambio temporal incremental que para muchos fue percibible, pero para muchos no. Pero si tú vives en las Maldivas, por ejemplo, el nivel del agua subió de igual manera, ¿no? Con la pandemia. Y si estás estudiando los glaciares, estás viendo que están desapareciendo. Nada de eso cambió. Entonces, realmente es complicado. Y por eso regreso a mi punto de que el cambio climático es un problema económico con ramificaciones ambientales y sociales. Si lo ves de esa manera, entonces tienes que resolver el problema económico. La pandemia lo que trajo fue un mayor problema económico. Cuando tratemos de resolver esto, digamos, voy a poner un ejemplo que espero yo nunca se haga verdad, pero es para ejemplificar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Hay una pérdida de empleo masiva en todo el mundo, pero vámonos a México, ¿no? En México se van a perder miles, si no es que millones de empleos. Y personas que tenían empleos de cuello blanco van a tener que tomar otro tipo de empleo. Vamos a tener que incrementar de manera dramática la actividad industrial y vamos a empezar a generar empleos. De hecho, parte de la estrategia que se ha presentado en México es proyectos muy específicos que van a generar cierto tipo de empleo. Y ese tipo de empleos van a dar origen a una actividad económica industrial que va a incrementar los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, no hay una silver bullet para todo esto. La pandemia nos hizo ver que no nos hizo ver que si detenemos la economía las cosas van a mejorar. Nos hizo ver si cambiamos el modelo económico es posible, y solamente es una probabilidad, es posible que cambiemos las condiciones del planeta y que desaceleremos el cambio climático. Pero es un problema muchísimo más complejo, porque nos dimos un paso para adelante, pero para echarnos para atrás como 5 después. Y eso lo hace muy, muy difícil. Y sí, ahorita hay varios estudios financiados por las Naciones Unidas, por ejemplo, donde quieren estudiar los efectos de la pandemia desde el punto de vista ambiental. Y cuando hablas de cambio climático, tienes que hablar de periodos de 100 años. Entonces, 6 meses no te sirven para nada. Sin embargo, en esos 6 meses lo que va a resultar es que las partículas por millón eran menores. Pues sí, entonces esos 6 meses saliste a correr, pues no te ahorraste 10 segundos de vida, ¿no? Pero realmente no hubo un cambio fundamental y no es la forma de producir un cambio fundamental. Ok, y mira, ligado a esto, te preguntan si tú crees que la enajenación y el capitalismo se pueden considerar como la fuente principal de la pérdida de los recursos naturales. Híjole, esa es la pregunta de los 1,000 millones, ¿no? Definitivamente el modelo económico actual es el culpable de que se esté acelerando los efectos del cambio climático. El modelo económico actual sí hay un componente importante que tiene que ver con el consumo de bienes y servicios, y muchos de esos bienes y servicios que no se han pensado adecuadamente. Hay muchísimas cosas como la obsolescencia programada en los electrónicos, por ejemplo. Hay muchísimas otras cosas como los materiales de los que hacíamos ciertas cosas. Entonces, yo no creo que sea necesariamente el modelo capitalista, sino la forma de implementación del modelo capitalista, ¿no? Realmente creo yo que desde el principio, por ejemplo, la bolsa de plástico de los supermercados siempre se pensó como una bolsa reutilizable, no se pensó como una bolsa de plástico que pudieras desechar. Y la implementación de nosotros, no de los proveedores de las bolsas de plástico, sino de nosotros, fue desechar la bolsa de plástico cuando llegamos a la casa y vaciamos el súper. Entonces, no es el modelo en sí, sino la implementación del modelo y la actitud que estamos tomando hacia ciertas cosas. La necesidad de cambiar de celular cada 15 días, para muchas personas también genera basura electrónica, y la basura electrónica a lo mejor se puede reciclar, pero hay componentes importantísimos como el material que se utiliza para las pantallas, específicamente de los celulares, que no son reciclables y que generan mayor contaminación que muchos otros componentes. Entonces, yo creo que es imposible detener lo que vivimos desde el punto de vista económico. Lo que sí podemos hacer es alterar dramáticamente la forma como implementamos los modelos económicos actuales. Y eso nos puede llevar a equidad, nos puede llevar a muchísimas otras cosas.
El modelo de economía circular que ahorita se está promoviendo es quizá una de las respuestas para no tener que migrar de un modelo que funciona a un modelo que no funcione simplemente porque queremos mejorar las condiciones sanitarias. De acuerdo, Luis. Oye, y pues ya para terminar, nos piden si nos podrías, por favor, repetir los nombres de las personas que mencionaste en tu presentación. Si les interesa mucho y las quieren googlear, las quieren buscar. Sí, mira, el primero que mencioné es Norman Borlaug. Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz de 1970, así es como lo puedes encontrar. Realmente, yo creo que es muy interesante, ¿no? Los que vivimos en México, generalmente piensas Premio Nobel, piensas Mario Molina, un premio relativamente moderno, pero no piensas que en México, Texcoco, la Universidad de Chapingo produjo un Premio Nobel de 1970, ¿no? Es Norman Borlaug. Y su vida es extraordinaria, su vida en México es fantástica. Cualquier biografía que puedan encontrar de él les va a fascinar. Está José Miguel Sokolov, es el de Guerrilla Marketing. Realmente su plática TED es fabulosa, es así fantástica. Creo que vale muchísimo la pena buscarlo. Y Emir Kaminica. Emir Kaminica sigue siendo el director de la Escuela de Negocios de Chicago en este momento. Yo creo que sí va a ganar el Premio Nobel de Economía muy pronto. Su modelo de, a partir de películas, lograr un modelo económico que cuantifique la incertidumbre y a partir de ellos poder generar un modelo económico equitativo que funcione, es una de las teorías económicas que desde mi punto de vista van a revolucionar al mundo en los próximos años. Entonces también vale muchísimo la pena buscarlo. No sé si estoy dejando alguno fuera. No, creo que sí son todos los que mencionaste. Pues ya, no sé si alguien tenga una pregunta más, por lo pronto ya terminamos. Antes de cerrar, pues déjenme darle las gracias al doctor Luis. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, una plática súper interesante. Yo creo que muy aterrizada y muy, como nos comentabas antes de iniciar nuestra presentación, que no tuvieron oportunidad de escucharlo porque estaban en sala de espera, pero él nos comentaba que esta presentación pues está enfocada a todo el público, ¿no? O sea, no nos quiso dar una presentación académica de qué es el cambio climático, sino nos quiso hablar de estas personas para que nos inspiren, para que veamos qué está funcionando, qué no está funcionando. Y pues Luis, una maravillosa presentación, súper interesante. Te están felicitando aquí en el chat también, te dicen que una excelente ponencia, que les queda la reflexión de que podemos cambiar el mundo desde la parte que nos toca. Y pues te felicitan, están muy contentos con tu ponencia. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti y a todos ustedes por haber sido parte de esto. Pues muchísimas gracias. Déjenme comentarles antes de cerrar que en esta ocasión tenemos una dinámica diferente para las constancias de asistencia. Les voy a estar dejando un link aquí en el chat, permítanme que los ponga ahorita. Y estas constancias, en esta ocasión, les estamos pidiendo un donativo para la fundación de 50 pesos. 50 pesos por una constancia, que son más o menos, para quien nos escucha desde fuera de México, son $2.50 más o menos. Aquí les estoy dejando el link, ahí se pueden registrar, les vamos a pedir su nombre, su correo, y ahí les va a dar todas las indicaciones de cómo pueden realizar su donativo para que nosotros podamos seguir haciendo esta labor de traer a ponentes, de estar nosotros aquí contándoles de estas cosas tan interesantes de ecología, de cambio climático, de conservación, y podamos seguir haciendo nuestra labor de educación ambiental y de divulgación. Pues ahí les dejo el link. Luis, muchísimas gracias nuevamente. No sé si quieras cerrar con algún comentario, alguna reflexión. Pues, mira, nada más, creo que una vez más, el 2020 ha sido devastador, ha sido terrible, no solo en México, en todo el mundo. La situación económica, la situación de salud y de cambio climático nos afectan absolutamente a todos los seres humanos. Momentos así nos dan para la reflexión, pero generalmente no duran, ¿no? En 6 meses se nos va a olvidar todo esto. Y la invitación es a que si deciden dedicar su vida a esto, lo hagan y lo hagan con gusto. Encuentren de qué forma pueden contribuir y dense cuenta del bien que están causando al contribuir, ¿no? Y que todos, no importa tan pequeña que sea la contribución, somos parte de un esfuerzo mucho mayor que creo yo puede llevar a un cambio fundamental, ¿no? Entonces, por favor, éntrenle a esto, es necesario, somos millones, pero necesitamos ser cientos de millones para que esto funcione. Así es, correcto, Luis. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Nos damos esta reflexión, hay que entrarle todos podemos hacer algo. Si alguien tiene algún proyecto que quiera difundir, que nos quiera compartir, con mucho gusto nos puede hacer llegar su información a la fundación y nosotros le damos ahí su distribución, lo ponemos en redes sociales, lo compartimos para que llegue a mucha más gente y podamos todos conocer de los proyectos de todos, porque esto pues es una alianza y esto no se puede hacer una persona individual, esto es una cosa de todos.
Así que pues bienvenidos, quien se quiera acercar con nosotros, con muchísimo gusto los recibimos. Luis, muchas gracias y pues vamos a cerrar la sesión por el día de hoy. Les vuelvo a dejar el link para sus constancias de asistencia. Por aquí nos preguntan si son de fuera de México, ¿cómo es el donativo? Es por medio de PayPal. Por medio de PayPal lo pueden hacer. Y para quien está en México también puede usar PayPal o puede usar transferencia bancaria o depósito en Oxxo. Cualquiera de las tres opciones está disponible. Pues muchas gracias. Esperamos verlos el próximo jueves a esta misma hora por este mismo link. Vamos a estar hablando sobre microplásticos. Esta vez nos va a acompañar la doctora Estefanía Tavera y pues ella es una experta en agua, una experta en microplásticos, entonces no se lo pierdan. Aquí vamos a estar y esperamos sus comentarios por medio de nuestras redes sociales. Permítanme nada más, les comparto cuáles son nuestras redes. Estas son nuestras redes para que nos puedan seguir. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, este es el correo de la fundación. En YouTube pueden encontrar todas nuestras grabaciones de las conferencias pasadas por si alguna se les perdió, si alguna se les pasó. Y en Facebook, Facebook es donde estamos poniendo generalmente toda la información más fresca, donde estamos poniendo ahí qué talleres tenemos, qué ponencias tenemos, qué actividades organizamos, y pues para que estén ahí al pendiente de todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Hasta luego.